Al comienzo de la Suma Teológica, Santo Tomás se planteaba la siguiente pregunta: ¿la doctrina sagrada es una ciencia? La teología es la ciencia del objeto de fe, o sea, la ciencia de lo que es revelado por Dios y creído por el hombre. La teología es una ciencia, porque cuenta con su propio objeto, su método, su unidad y su sistematización. En la demostración científica moderna, la experiencia y la razón son inseparables, pero hoy las ciencias se llamarán positivas o experimentales y racionales según domine en ellas la experiencia o la razón. En las ciencias positivas predominan los hechos y las experiencias, en las ciencias racionales predomina la razón. En la perspectiva de la ciencia moderna, nos parece legítimo clasificar a la teología entre las ciencias de tipo positivo, ya que, como se ha dicho, es la ciencia del dato, revelado que apoya en él y se refiere a él continuamente. La teología como ciencia es una, tiene su propio objeto, su propia finalidad y su propio método. El objeto de la teología es pues la ciencia de Dios en cuanto Dios, conocida a partir de la revelación. La finalidad de la teología, en palabras del Papa Juan Pablo II, es facilitar el camino a la fe y dar razón de ella justificándola ante la propia inteligencia del que cree, que debe estar dispuesto a dar razón de su esperanza en su testimonio ante los demás, que quizá no tengan la gracia de la fe. Y el método de la teología es camino que conduce a la verdad, pero a su vez ese camino forma parte de la verdad misma, en cuanto que la verdad no la encuentra en forma pura y aislada, sino dentro de un contexto existencial. La división de la teología en sectores especializados, teología pastoral, misional, ecuménica, etc., es perfectamente legítima y constituye un progreso real, siempre que se haga con la condición de no olvidar que existe un orden totalmente diferente de metodologías entre las teologías positiva y especulativa. La teología pastoral considera la actividad apostólica de la Iglesia en cuanto se dirige a sus propios fieles. La teología ecuménica en cuanto se refiere a los cristianos separados del catolicismo, y la teología misional en cuanto que atiende al mundo de los no cristianos. Dios ha intervenido en la historia del hombre y se ha manifestado para darle a conocer su designio de salvación. Por esa razón la palabra de Dios en Jesucristo y por Jesucristo es la realidad primera del cristianismo, y por eso las teologías apologética y fundamental deben considerarse como las disciplinas básicas, ya que tienen como objeto el hecho y el misterio de esta palabra en el mundo. La teología dogmática, apoyándose en los resultados de la investigación especializada, se esfuerza en comprender el plan de Dios en su totalidad. La palabra en su expresión original, en la escritura, los padres y la vida cultural. Es el objeto de la teología bíblica, de la teología patrística y de la teología litúrgica. Sobre el fundamento de esta palabra hay dos disciplinas que estudian la obra cristiana del hombre nuevo. En su estructura universal, la teología moral, o en su dimensión personal, histórica y experiencial, la teología espiritual. La teología cristiana se desarrolla desde la interdisciplinariedad, pues integra los resultados de las ciencias o los métodos de esas mismas ciencias, filosofía, antropología, historia, sociología, psicología, con la finalidad de conseguir que la verdad de la teología llegue hasta la realidad de la historia, de la persona, de la acción personal y social. Los medios de expresión humanos no se agotan con la expresión conceptual. Una expresión teológica no conceptual se halla en la liturgia, la teología primera que es la liturgia. Los filósofos occidentales dividen la teología natural y sobrenatural. La primera quería hacer un estudio metódico y crítico de Dios,
de su existencia, de sus atributos, de sus relaciones con las criaturas. Y la segunda quiso hacer un estudio lo más serio posible de Dios, de los seres humanos, del universo entero, pero tomando como punto de partida y su apoyo principal las revelaciones especiales de Dios mismo. Después de todo, ¿hay algo más religioso que Dios mismo, que sus planes o sus esperanzas sobre sus criaturas? Si alguien se pone a hacer investigaciones críticas sobre Dios solamente para aumentar o mejorar su conocimiento de ese objeto particular, es evidente que esa persona está haciendo teología. Y si su finalidad es solamente saber más de esa realidad o de esa simple noción, habrá que reconocer sin duda que esa persona en ese momento no hace nada religioso.